Una clase muy particular, verdaderamente particular, porque van a ver todas las vías que se abren en esta clase. Ha sido un trabajo, es un trabajo enorme transmitir algo de una clase como esta, de modo que creo que los que hayan podido leer antes la clase se van a beneficiar, y también los que la puedan leer después de la clase. Algunos que no han tenido tiempo o no acostumbran a leer las clases, pero creo que esta clase, si la leen después, ubica muchas cosas que yo voy a tratar de situar hoy. Va a ser una clase rara. Primero tengo 3 tiempos pequeñitos que voy a anteponer a comenzar a leer la clase. Y después, en un momento de la clase, voy a hacer algo que llamé un excursus. Un excursus, en el lenguaje académico, si quieren, es cuando uno necesita abrir una pestaña, como sería ahora, respecto de lo que está diciendo, abrir otra pantalla y mostrar otra cosa que tiene relación con lo que estamos hablando. Bien. Primer punto, escuché la conversación de la última vez, y me detuve en un punto. Yo les hablé del descendimiento del deseo. Me preocupé porque les dije que el deseo de matar también puede ser descendimiento del deseo. Y me parece que eso necesita un poquito de aclaración. Siempre que hablemos del deseo, estamos a nivel de la cadena significante. Siempre que hablemos del deseo, es ese motorcito que nos hace hablar hasta que morimos. Es ese motorcito que nos lleva al movimiento, no cualquier movimiento. Recuerden cuando Lacan habla del gesto que deviene acto. Se cumple el gesto en acto. Hablábamos del pintor Matisse. Entonces, cuando el deseo es deseo de un deseante, está en movimiento. Matisse repetiría el gesto y el acto millones de veces, pero un momento de esos, un cuadro, una obra de arte cualquiera, llama a otra. ¿Qué es lo que hace que el deseo deje de ser deseo? Cuando se fija. Entonces tienen muchas cosas para ver ahí, esto es inagotable, pero supónganse a alguien que pinta siempre el mismo cuadro. Un pintor conocido, obsesivo, que vuelve a tapar lo que hizo, que vuelve a tapar lo que hizo, que vuelve a tapar lo que hizo. Entonces ahí, en esa fijación, el deseo se congela. Estamos de nuevo de deseo. Entonces quería decirles que cuando el deseo entra en la fijeza, también cambia la fórmula, porque nosotros podemos poner en el deseo, en la cadena significante, a un sujeto causado desde otra parte de sí. Ya vamos a ver la pulsión que quiere decir. Ese sujeto deseante que interrumpe la cadena, que la perturba, la pone en movimiento, le abre lugares, le abre espacios. Ese deseo de un deseante no se fija, se mueve. Eso es deseo. Cuando venimos a la fijeza, venimos a la repetición, ya no tenemos la fórmula del fantasma
un sujeto que causado por un objeto A, acuérdense del quiasmo, siempre que haya deseo, ese deseo está causado por el objeto, por eso la habla del objeto causa de deseo. Después va a hablar del plus de gozar, del objeto que va a buscar su satisfacción, pero dentro del marco del fantasma que permite la vida, marco de un fantasma que deja vivir. Entonces, el problema es cuando el objeto A manda. Entonces, es esa inversión de fórmula que les conté el otro día. A, flechita, sujeto dividido. Es el sujeto fijado, atado a un goce que entra en la dimensión de la repetición. Ahí el deseo se convierte en el goce. Lacan se me ocurre la fórmula del seminario 20, que haría falta que no fuese ese. No, se me ocurrió en este momento, no sé si es justo lo que debería encajar acá, pero es posible que sí, tendría que estudiarlo. Bueno, entonces, dicho eso, es como una aclaración. El deseo de matar puede estar. Y yo puedo, en lugar de matar a ese que quiero matar, hacer otras cosas. Puedo matar, y ahí se convirtió el deseo en el goce, en la satisfacción directa. Ahí ya estamos en otra cosa. Porque el deseo no exige la satisfacción directa. Está en movimiento. Espero que estas indicaciones que doy sean útiles para ustedes. Segunda, pasito previo, pequeño. Ustedes reciben una nota que a mí me gusta mucho hacerla porque es mi primera lectura de la clase. Casi siempre, como después realmente entro en esa clase de otra manera, siempre hay algo de la nota que me queda corto. Suele ser, algo les he advertido alguna vez. Entonces hoy les voy a pedir a los que tienen la nota, lo voy a decir así, tipo noticia, tomen nota los que deseen hacerlo. En el mismo renglón de esa nota que yo mandé, donde habla del American Way of Life, del camino americano de la vida, como le han llamado, porque ya se sabe que América es Norteamérica en estos términos. Entonces, donde yo puse el American Way of Life basado en el consumo, hay un punto. Dice ahí, el psicoanálisis también, tienen que poner solamente la palabrita también. Y eso cambia el sentido de la nota. Porque lo que me di cuenta leyendo después es que Lacan está diciendo a los psicoanalistas que han sido parte de ese desvío de Freud, que ellos han contribuido al American Way of Life con la distorsión de la teoría freudiana, que después la vamos a ver en esta clase en algún pequeño punto. Pero Lacan ahí lo que está es responsabilizando. Se acaba de separar de la IPA y está diciendo por qué se separa. Porque es un psicoanálisis que borra la huella freudiana. Es un psicoanálisis del sentido común. Es un psicoanálisis que no es más el discurso de Freud. Y esto ahí lo marca muy claramente cuando habla de la escoria. Dice la escoria, yo puse una notita, acuérdense de esto siempre, un resto puede ser fecundo. Esto está en la naturaleza, en los reciclados, son restos que se pueden aprovechar. Por eso se llaman, así se llaman los restos aprovechables.
en lugar de dejarlos como el resto humano, ¿verdad? Antiguamente también los restos humanos contribuían a fecundar la tierra, no sé ahora, en las nuevas cuestiones agrícolas, pero sé que en una época, y cuando los monjes enterraban, se enterraban entre ellos, enterraban a los que eran de ellos, en la tierra directamente, sin caja, sin nada, era para que fueran a nutrir la tierra. Digo, Lacan dice acá, y esto pasó porque hubo muchísimos psicoanalistas del grupo de Freud, cuando se empezó a perseguir a los judíos, que se fueron a Estados Unidos. A Freud se quemaron los libros de Freud en la plaza por los nazis. Quizá algunos de ustedes no lo sabían. Se hizo la pila de los libros de Freud, se los quemó en la plaza por el nazismo, y a Freud lo pudieron sacar y llevarlo a Londres. Todos los otros que se fueron a Estados Unidos encontraron maneras de huir de Alemania un poco antes. Y estos son los que fueron produciendo Marcuse, por ejemplo. No puedo ahora porque no daría para mi clase y yo tengo que tomar esta clase una vez. Entonces, digo, Lacan responsabiliza a los analistas y dice, ellos son la escoria del psicoanálisis. ¡Oh! ¿Qué es la escoria? Es el resto, lo que sobra que no tiene arreglo. Es estéril. La escoria es estéril, de la escoria no sale nada. Y Lacan dice ahí, los analistas, lo dice con todas las letras, yo no me había percatado del alcance de este párrafo hasta que lo volví a leer después. Entonces, dice Lacan, el psicoanálisis también contribuyó a the American Way of Life, a esta idea de consumista de la vida. Bien, dejo ahí. Otra cosa, ustedes saben que no logro recordar cómo fui a parar al seminario de la angustia, es el anterior a este, pero debe haber algo que me movió a ir y me encontré algo absolutamente extraordinario. Es la clase del seminario de la angustia es del año 62-63, el seminario. Creo que no anoté el día. Es la clase 3, página 41, y una clase que tiene un título extraño, esos títulos que pone Miller, porque las clases no tienen título, uno va y habla. Entonces, en esta clase, Miller pone como título Del Kosmos a lo Unheimlichkeit. Eso en alemán no es lo Unheimlich, que es lo siniestro. Con ese final, Unheimlichkeit, es como la siniestridad, la oscuridad. Sería del cosmos a la oscuridad, y eso tiene todo que ver con esta clase. Los que la han leído ya saben, está lo oscuro ahí. Bien, ¿por qué en el seminario de la angustia aparece esto? Voy a comentar varias cosas en el discurso que voy a hacer. Pero lo que me interesó extraordinariamente, que lo voy a decir ya ahora, es algo muy notable. Lacan empieza la clase del seminario de la angustia, la clase 3, diciendo, me gusta aferrarme a algo de actualidad en nuestro diálogo. No hay sino lo que es actual. Eso es lo real. Lo real es actual, no es algo ni que lo podemos calcular, esperar, producir, hacer. Y resulta que toda la IPA está colgada de Freud sin dar un solo paso
que pueda conmover el enorme hallazgo freudiano, conmoverlo, tomarlo, hacerlo hablar, sacarlo de donde estaba porque Freud murió. Y entonces, como en el psicoanálisis no tenemos ídolos, entonces Lacan dice, no hay sino lo que es actual. Yo quiero meterles esto acá, metérmelo yo acá. Cuesta mucho estar despierto, nunca estamos despiertos, pero esa chispa de entendimiento que podemos tener para leer algo en lo actual, que de lo contrario es tan absurdo como el discurso que escuchamos en los medios. La pobreza terrible de los discursos que circulan por la calle. Hoy alguien, supongo que es un joven, me agradece de algún modo lo que estoy haciendo en el seminario y me dice, a medida que creo que es así, no importa, quizá me está escuchando, o me escuchará diferido después, pero él dice que a medida que sigue las clases, las cosas le empiezan a hacer sentido. Y está muy bien, porque ¿qué quiere decir ir más allá del sentido, que lo decimos todo el tiempo? Ir más allá de los sentidos comunes, ir más allá de los sentidos que nos envuelven cotidianamente, ir más allá de lo que nos dan a ver, de lo que nos muestran, de lo que nos quieren hacer creer, de lo que nos tapan y nos ocultan todo el tiempo. Entonces, eso es. Y él lo dice con toda propiedad, algo me empieza a hacer sentido, empiezo a tener alguna idea de qué es el psicoanálisis, o empiezo a tener una idea de por dónde va Lacan, él no me lo dice, pero le empieza a hacer sentido. Y cada vez que leemos y cada vuelta, algo nos vuelve a hacer sentido, que a lo mejor nos había hecho sentido hace muchos años y nos habíamos olvidado. El psicoanálisis, como no es académico, no se aprende, se aprende con una H cada vez, no hay sino lo que es actual, y para nosotros también. No hay sino ese instante de ver que tenemos cuando estudiamos, cuando leemos, cuando nos analizamos, cuando hablamos. No hay más que ese instante de ver, ese tiempo de comprender que puede ser muy largo, muy corto, ese momento de concluir que nunca es la conclusión de un razonamiento. Justamente la lógica de Lacan en su texto sobre los prisioneros, ¿por qué se separa de la lógica común? Porque mete el tiempo, se tiene que apurar para salir, hay que apurarse para... Y acá nosotros también, no leemos la cadena de los razonamientos, buscamos encontrarnos con algo, hacer algo, que como dice en esta clase, algo que por su naturaleza escapa. Nuestro campo de saber está perforado siempre. Hacemos algo, algo escapa, función de lo imposible. Bueno, voy a leer el texto que encontré ahí, en el Seminario de la Angustia. Ya ven que vamos largo hoy, pero este texto no puedo dejar de comunicárselo. Es muy difícil. Es un texto de 1946 de Lacan, que está en los escritos 1, página 178. Se llama Acerca de la causalidad psíquica. Miren qué interesante, porque ahora tenemos un punto sobre la causa en esta clase, es verdaderamente genial. Y es curioso cómo llegué ahí, porque la verdad es que no me acuerdo cómo llegué, no me acuerdo. Lo que sí sé es que ese texto sobre la causalidad psíquica me llevó mucho tiempo de lectura, hace muchos años, y celebro haberlo reencontrado en este momento. Miren lo que dice ahí Lacan. Yo lo arreglé un poco para hacerlo más sencillo. Ese discurso de Lacan es muy difícil de leer.
El pensamiento, dice el hombre, buscando el vacío del pensamiento. Ahí varios de ustedes se alarman. ¿Qué quiere decir el vacío del pensamiento? Imaginen lo que el pensamiento no les da. Tienen que buscar eso, que en el pensamiento es un agujero, no hay nada. El pensamiento no alcanza la vida mientras sea solo pensamiento. Entonces dice, el hombre buscando el vacío del pensamiento avanza en el espacio imaginario, va a buscar al espacio geometral, va a buscar al espacio de las representaciones. Y dice Lacan, se abstiene de lo que ahí ve surgir. Sale del pensamiento, pasa al imaginario de la representación, se abstiene de creer, de parar ahí. Y entonces, ¿qué pasa cuando el hombre, frente al vacío del pensamiento, tiene que desechar la representación? ¿Qué pasa? Dice, le aparecerá una superficie en la que no se refleja nada. Le aparecerá una superficie donde no le aparece nada. Y como no haga un poco de topología, como no vaya a buscar unos espacios paradójicos que no tienen representación posible, más que una manipulación con papel y tijera para más o menos acercarse, como no salga del espacio euclídeo, se quedará viendo nada. Entonces, dice Lacan, como era poco esto, va a decir, Lacan está buscando en 1946 el resorte, la causa de la vida psíquica. Piensen que es 1946, son casi 20 años, antes de sus seminarios. Entonces, ahí dice Lacan, hay un término freudiano que es la imago, es de Freud. No tuve tiempo de buscarlo, lo pueden buscar. Esa imago, acá ha habido una famosa revista lacaniana llamada Imago, la de Ramón Salgado. Y la imago no es una imagen cualquiera. Y entonces Lacan dice ahí, Lacan busca en la imago, se le ocurre que la imago de Freud, para agarrar algo que está afuera, que está en el, después de la representación. Se le ocurre, y dice, busca en la imago lo que Galileo, escuchen esto, lo que Galileo había puesto en el fundamento de la física. ¿Y qué había puesto Galileo en el fundamento de la física? El punto material inerte, un punto material. Y de ahí sale todo el materialismo de Lacan que anda por todos lados y que hay que comprenderlo. Seminario 20 también. Entonces, el punto material inerte, un punto, imagínenselo, inextenso, indivisible, invisible. Tiene que haber un punto, decía Lacan en el 46. Después va a decir hay un anudamiento. Ahora dice, tiene que haber un punto. Y ese punto lo busca en la identificación. Y yo no tengo tiempo hoy en absoluto de hacerlo, pero cuando Freud habla de las 3 formas de identificación, ¿se acuerdan cuál es la primera identificación? Canibalística. Hay que tragarse algo para entrar en el lenguaje. Por eso él dice que es identificación al padre, pero es canibalística. Hay que tragarse al padre. Hay que tragarse
el lenguaje, la palabra. Hay que tragarse eso que viene del otro, pero hay que tragárselo, porque si no me lo trago, no voy a ir a la escuela después, ni voy a hablar. Es fantástico cómo Lacan viene buscando ese punto de la causalidad desde el primer momento, y yo me imagino todo lo que supuso para Lacan irse de la IPA, porque hizo un trabajo enorme y se ve en los documentos. Llegó a ser director de la formación de los didactas, junto con el doctor Nacht, y él ya veía la formación del analista de una manera totalmente diferente. Todo eso lo fue incomodando, porque había gente que lo escuchaba, pero la IPA era la IPA, tenía su prestigio. Y los prestigios, como dice Lacan, son prestigiosos. Entonces había muchos yoes en la IPA, como para dejar avanzar a Lacan. Fue excomulgado y ahí arranca este seminario, precisamente. Con esto empiezo la clase de hoy, que, vuelvo a decirles, es una clase de las que nos hacen pensar, trabajar, leer. En la primera, y voy a saltear un montón de cosas, por eso les digo, voy a hacer un camino el que pueda hacer hoy. Lo primero que dice en el primer renglón es precioso. Dice que hay un correlato entre el arte de escuchar y el bien decir. Dice, son dos tareas que hay que repartir. A Lacan le toca el bien decir, y más vale que sea un bien decir freudiano, porque abandonó la IPA para hacerse cargo de lo que para él era la escoria de las operaciones del analista, que se había vuelto ortopedista del yo. Tomar esa tarea sobre sí le debe haber quitado noches de sueño y haber abandonado o hacerse tan evidente que la IPA no lo pudo soportar más. Lo sacó de la lista. Algunos se fueron con Lacan, pero muy pocos no. La gente que vino a escuchar a Lacan no venía de la IPA. El montón de gente, quiero decir, ¿no? Entonces, dice, a mí el bien decir, a ustedes sepan escuchar. Es genial, porque yo veo por ciertas preguntas y demás que no se escuchan. No se escucha bien. Es como si se quiere evidencia. Y cuando hablamos de psicoanálisis hay que saber andar por los bordes. Por los bordes, captar un poquito, pescar un poquito. Recordar algo que se leyó antes. Soltar mucho ese imaginar que dice Lacan, que no es el del fantasma. Es imaginar nexos, conexiones, cómo va esto con aquello. Eso. Bien. Entonces, Lacan empieza, yo me salteo muchísimo, queda a cargo de ustedes. Va a hablar de la presencia del analista. Esta clase se llama Presencia del analista. En ningún momento dice que la presencia del analista es que esté sentado en el sillón de carne y hueso. Y se me ocurre pensar a mí que en el mundo burgués donde nació el psicoanálisis freudiano, en el mundo burgués, ¿por qué digo burgués? Porque la gente que está luchando todos los días por su vida, si no se despega de ahí para leer o para... que siempre hay gente que se despega, pero hay mucha gente que no se despega. Que la vida consiste en ganarse el pan y en sostener los dichos propios de una cultura. Eso es la Langer.
esos depósitos de lengua. Entonces digo, es en el mundo burgués donde hay un poquito de tiempo y de margen para el desarrollo de la cultura. Entonces, Lacan dice, no dice, no, estaba diciendo otra cosa, estaba diciendo que Freud es un señor neurólogo, es un médico neurólogo, ha estado con Charcot, es un señor, tiene 6 hijos, si no me equivoco, 5 o 6, no me acuerdo. Tiene muchos hijos, tiene que ganarse el pan, pasa el día en el consultorio, como muchos de nosotros. Y entonces era obvio que estas cosas se desarrollan en un consultorio. En presencia, ¿cómo no? Toda la vida social se basa en la presencia. Vamos, venimos, nos invitamos. Cuando se suspende distanciamiento social, cuando los genios que somos los seres humanos estamos corridos por una cosa que ni siquiera es un bicho, todos corridos por una cosa que ni siquiera es un bicho, una cosa terriblemente científica, formada por no sé cuántas letras, de las cuales 4 hacen su contagiosidad, su virulencia. Entonces, la presencia era obviedad del psicoanálisis. Lacan recibía a sus pacientes, ustedes los suyos. De repente eso se clausura. Entonces, hoy le decía a alguien, uno puede elegir cómo atiende a sus pacientes. Yo, barbijo, máscara, no. Porque resulta que hablando por teléfono con mis pacientes, yo encuentro la presencia del analista y ellos también. Vamos a discutir eso. Va a haber mucho para fundamentar. Lo hice en un pequeño trabajo que lo pueden encontrar en la Escuela de la Orientación Lacaniana. Se está publicando, si abren ustedes el lugar de la escuela, se está publicando un boletín muy interesante que se llama Discontinuidad, donde los analistas en trabajos muy cortos, 3.000 caracteres, una página y media, en trabajos muy cortos, los analistas están permanentemente publicando experiencias actuales. La discontinuidad es la pandemia. También fui parte, estoy en la lista con mis colegas. ¿Cómo intentamos comprender esta nueva cosa en la que estamos? Y yo voy viendo que la voz del analista, vaciada de fantasma, bien puede ser el lugar de la presencia del analista, perfectamente. Y Lacan en esta clase no habla de la presencia corporal en ningún momento. Era una obviedad, vuelvo a decir, era obvio. ¿Qué otra cosa? ¿No era obvio que el día de tu cumpleaños venían tus hijos? Era obvio. O que el día del cumpleaños ibas a visitar a tu hijo. Yo qué sé. O le hacías la fiestita de cumpleaños. Todo obvio era, hasta que dejó de serlo. Y esto tiene mucho que ver con la clase de hoy. Bien, entonces, he dicho algo insólito, nunca lo había escuchado antes. Y además tengo colegas que creen que hace falta la presencia corporal, y yo no dudo de que la presencia de los cuerpos, la presencia no real, la presencia física, concreta, no real, lo real no
tiene representación. Lo real se presenta en el acto del analista y no importa de dónde suceda. Lo real es irrepresentable en términos absolutos. Presencia real del analista no quiere decir que el analista está ahí sentado. No, de ningún modo. La presencia real es la que se presenta a veces con suerte con el acto analítico. El acto analítico toca real, si no, no se llama acto. Se llama intervención, se llama lo que quieran. Pero acto analítico toca real. Produce algo que no se puede explicar, por favor. Cuando lo explican, ya pusieron las palabras. Lo real es así de fugaz. Algo pasa y yo sé que pasó, y pasó por mí, y tengo la certeza de que no me engaño, porque me tocó de una manera, me pasó algo. ¿Ustedes creen que eso lo pueden explicar? No. Sí, al principio de los análisis hay mucho fantasma, mucha fantasía, uno se lo cuenta a la amiga, intenta contar la sesión a la amiga, yo qué sé. Pero no hablamos de eso. Hablamos de cómo eso, a medida que el acto analítico puede tocar real, que será cuando sea posible, cuando suceda, no confundir la presencia real del analista con la presencia física del analista, por favor. Lo cual, insisto, no quiere decir que esa presencia física también tiene efectos. Hay unas posibilidades del acto que no están hoy. No estoy ensalzando la comunicación telefónica o las demás que hay. No las estoy ni tachando ni elevando, porque no sé. Sé que es una elección forzada. Por eso mi trabajo pequeño se llama elección forzada. Esa es la dimensión verdadera de lo que está pasando. Estamos forzados a esto, y una vez forzados a esto, descubrimos que el dispositivo no queda anulado, que el dispositivo de alguna manera opera, que el acto del analista adviene, que los efectos suceden. Ahora, ¿quién podría decir, no, pero lo que pasa es que si estuviera en el consultorio hubiera pasado otra cosa? No, lo dijo Lacan hoy, y se lo vuelvo a leer, cuando dice, no hay sino lo que es actual. Tomen, ese es el genio de Lacan. Ese es el genio de Lacan. No hay nada más que lo que es actual. Arreglémonos con eso. Y lo actual puede dar vuelta patas arriba a todo lo anterior. Se desencadena una guerra. ¿Qué pasa con lo actual? Todo lo anterior prescribe. Aunque después vuelva, no volverá de la misma manera, nunca. Obviamente que no. Bien. Son puntos candentes los que hoy yo estoy tocando. Y por eso no me siento muy a la altura de hacerlo, hago lo que puedo. Yo también tengo una elección forzada acá hoy. Bien. Salto al parágrafo donde Lacan dice, el amor, creo que es el parágrafo 1, porque hasta ahora era una, no sé. El amor de transferencia, el capítulo no se llama la transferencia, se llama la presencia del analista. Y ahí introduce la transferencia. Entonces dice, el amor de transferencia es un producto, también se puede tomar como un producto del dispositivo analítico. Pero para producirlo tienen que estar afuera las posibilidades de la transferencia. Dije algo el otro día, no cualquiera tiene la disponibilidad a la transferencia, pero eso se ve en la vida cotidiana.
en quién se confía, cómo se confía. Si uno está en un mundo donde hay otros y uno dice, bueno, le pregunto a mi tía Aurora porque ella tiene siempre una palabra, eso es transferencia. O abro el ICHIN, transferencias. Se transfiere el saber en alguno, a un libro, a alguien, a algún lado. Tiene que haber una comunicabilidad previa. ¿Por qué digo una comunicabilidad? Los analistas dicen que no hay comunicación. No hay comunicación que comunique lo que está en mí. Pero la comunicación que circula entre los seres hablantes es la que nos lleva a unos hacia los otros. Armamos cosas todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es una obviedad absoluta. Quizá lo que no es tan obvio es que alguien de esa comunicabilidad, cuando el síntoma lo perturba, vaya a ver un analista, vaya a hablarle a otro. Ahora, esto en este país, en esta cultura, es un fenómeno absolutamente común. Y los pacientes muchas veces van a ver a alguien porque confían, porque les recomendaron, por lo que sea, no tienen la más pálida idea, ni la tienen que tener, de qué tipo de estructura van a caer. No lo saben. Le dicen, sí, ese es lacaniano, ese freudiano, ese, a mí me lo dicen todo el tiempo, o aquel era, o este es de tal escuela, ¿no? Y después, ¿dónde está la verdad de esto? Que a lo mejor después de varios análisis, llegan a un analista más. ¿Y qué pasó en los análisis anteriores? Esa era la preocupación de Lacan. La escoria de las operaciones. Se mejoraron la vida, pero ¿hasta dónde? Entonces, ¿hasta dónde hubo presencia del analista? Porque dice Freud que después habrá lugar para que me pregunten, porque voy a pasar más bien rápido por estas cosas. Y Lacan dice que la presencia del analista es la manifestación del inconsciente. Estamos hablando del analista, no estoy hablando de la circulación de los pacientes ni de la circulación de los analistas por diferentes instancias de su práctica. Eso también existe. Y de sus análisis. Y si se quedaron estancados o causados por un deseo que los lleva a convertir sus operaciones en operaciones analíticas. Todo eso es un mundo, es el campo de la intención con S. ¿Qué quiere decir la lógica de la intención con S? Que los fenómenos que suceden en ese campo no se pueden teorizar, no se pueden reunir en conjuntos. Es lo heteróclito, no hay manera de, en el campo de la intención, de una prueba de verdad. Las cosas suceden de tal manera que no pueden quedar tomadas en una lógica, en una fijeza, en una fórmula, de ningún modo, jamás. Bien, entonces, la presencia del analista es la que causa la división del sujeto que les viene a hablar. Y no es evidente que ese sujeto, si bien viene dividido y sufriendo, esté dispuesto él a dividirse, a reconocerse parte de lo que le pasa. Y ahí está el trabajo del analista, pero ahí tienen la presencia del analista. Algo le pasa al que le viene a hablar, algo le pasa en el orden de que se divide. Algo le pasa, hay un instante de ver algo. Ahí hubo un analista. Miren qué cortita es la definición de la presencia del analista. Sucede algo que no viene ni de la razón, ni de una explicación, ni de una teoría de ningún lado.
El analista está ahí y esa persona le pasa algo cuando se pone en contacto ¿con qué? Con el discurso analítico. Eso. Bien, voy a avanzar. Ahí Freud va a hablar de, una vez que habla de que la presencia del analista es la manifestación del inconsciente, obviamente que ahí está todo lo que leímos antes. El sujeto ataca la cadena, cierta división se produce en el saber sabido, y entonces, dice Lacan, ahí se presenta el inconsciente en la ranura. ¿Y qué es lo que se presenta? Algo que antes no se sabía, que no estaba disponible. Algo de lo insabido se vuelve certeza. Por eso dice Lacan, se abre el campo del engaño. El analista tiene que abrir el campo del engaño. Que el analizante hable de lo que quiera, dónde se engaña, para que la vida sea un malestar tan importante. Bien, entonces da una teoría, que después la van a encontrar, pero que realmente la va a profundizar, la va a tomar cuando hablemos de la pulsión, dice que el inconsciente es pulsátil, se asoma y se retira, se asoma y se retira. Ahora, acá pasa una cosa. Lacan llama a Freud y menciona a Newton, a Einstein, a Planck. Newton es el de la ley de la gravitación universal. Es una ley inatacable. Pero Newton era un gran alquimista y lo fue hasta que se murió. Estaba lleno de creencias, lleno de experimentos mágicos. Él no les llamaría mágicos. Era su pasión, la alquimia para Newton. Pero un día vio caer la manzana de un árbol y armó una teoría aparentemente inatacable. Lo que pasa es que Descartes en París armó otra. Pero de todas maneras, dice Lacan, Freud se inscribe del lado de la ciencia. Las ideas del inconsciente anteriores eran todas fantasmáticas. Freud no va por ahí. Freud está en un siglo cientificista, por un lado, la física antigua, pero está en el siglo donde se empiezan a mover los elementos de la nueva física. Ya se los dije el otro día, la física donde no se estabilizan las fórmulas ni se estabiliza nada. Otra física. Y ahí nombra a Planck y a Einstein. ¿Por qué nombra a Planck y a Einstein? Porque son contemporáneos de Freud. Porque Planck y Einstein, uno es un físico nuclear, como es Planck, todos nacieron más o menos igual que Freud, convivieron en la época de Freud. El otro, Einstein, mete en la teoría de la relatividad, dice cómo un observador humano, cómo hace un observador humano, jamás tiene la dimensión que pudiera captar la velocidad de la luz. ¿Cómo hace? Problemas completamente nuevos. Pero hay algo más que Lacan no dice, que digo yo, que estos dos personajes y muchos más que ya están metidos en la nueva física participaron con los gobiernos que hicieron la Segunda Guerra Mundial. Hubo tráfico de secretos, hubo arrepentimientos de Einstein por haber recomendado a no sé qué gobierno, creo que al de los aliados, el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Esta gente se metió, la ciencia se metió con los poderes. Esa era una guerra imperialista.
a ver quién le sacaba qué a quién. Nosotros no sabemos nada de eso, vivimos en otra dimensión completamente diferente. No tenemos por qué impregnarnos de eso o habernos impregnado de eso. Pero Lacan sabe perfectamente por dónde vienen las cosas. Y entonces, ¿qué es eso de no hay sino lo que es actual? Freud ya pone al psicoanálisis en la vía de un saber que debe dar cuentas de sí mismo, con el problema enorme de que Freud, ese saber que tiene que dar cuenta de sí mismo, no es como los otros. Y además, fundamental, este saber de Freud entra en el mundo por el lado oscuro, ahora lo va a decir Lacan. Entra por un lado que es rechazado, entra por un lado que no es visible, entra por un lado que no es comprensible más que para aquel que esté causado por un deseo de ir a ver allá, como decía Freud. Eso le pasó a Freud. Estar en el campo de la ciencia y descubrir, como dice Lacan de Freud, ir a agarrar el testimonio de los enfermos, que era lo más despreciable que podía haber para la ciencia. Entonces tenemos dos ciencias. El psicoanálisis no puede llegar a ser una ciencia, pero además no va a buscar ningún beneficio material, ningún beneficio de poder en el mundo, ningún psicoanalista. Si el psicoanálisis es político, es porque cada uno se hace cargo de su acto. Y eso obviamente interviene en esa comunicabilidad con los otros. Pero entonces, es impresionante esto. El psicoanálisis no es una ciencia, pero es un saber que produce efectos inmediatamente y no nos saca cuando hay causa de deseo y que nos arranca, nos saca totalmente de los humanismos. Ah, el hombre, ningún hombre, el hombre es fatal si sigue sus apetitos. Y el científico perfectamente se involucró en la guerra de muchas maneras. Entonces, voy a seguir con la clase porque tengo un pequeño excursus que lo puedo hacer ahora. Lacan dice acá, si yo dije en el función y campo de la palabra que el inconsciente eran los efectos de la palabra sobre el sujeto cartesiano, pienso, y a partir de ahí, decía Descartes, existo, pero la verdad de lo que digo se la tengo que pedir al otro. Acá también, en el análisis, la verdad de lo que digo se la tendré que pedir al otro del inconsciente. Sobre eso vamos a hablar más. Pero, dice Lacan acá, que cuando yo escribí Función y campo de la palabra, no hablé del sustrato viviente necesario. Ahí estaba. Ese Lacan, buscando la causalidad psíquica, pero resulta que esa causalidad psíquica necesitaba un sustrato viviente. Y acá resulta que viene mi excursus. Hablando del viviente, ¿qué quiere decir mi excursus? Son cosas que valoro muchísimo y que siempre he trabajado de esta manera. Yo no puedo avanzar con el psicoanálisis si no sé lo actual del momento en que Lacan está hablando.
La pregunta mía siempre es ¿cuándo, dónde, cómo? Eso es mío, tengo que reconocerlo. Nunca creí que tenía un método y es ese, y siempre lo tuve sin saberlo. 1944, Lacan escribe en Tiempo Lógico cuando París acaba de levantar la ocupación. 4 años dominada por los nazis. París, porque no toda Francia estuvo bajo la ocupación nazi. Fue un arreglo entre gobiernos, entre los nazis y una parte de los franceses, y París quedó bajo la ocupación nazi. Han visto películas que siempre tienen la virtud de ser norteamericanas, o sea que siempre tenemos esa versión de la guerra. Pero bueno, a cada uno busca un poco más de verdad en lo que ve. Pero entonces, 1944, Lacan habla del tiempo lógico. En 1946, plena posguerra, sale la Carta sobre el Humanismo de Heidegger. Sobre todo eso estoy escribiendo, yo ahora no puedo desarrollar nada acá. Aparece un escrito de Heidegger, de Sartre, en ese mismo año 1946, que dice, el existencialismo es un humanismo. En el mismo año 1946, Lacan escribe La causalidad psíquica, buscando el punto material inerte de Galileo. Lacan busca como referencia no solo a Freud, sino a Einstein y a Planck, la nueva física. Estos hombres, tanto Planck como Einstein y Bohr también, son premios Nobel en 1900, para decir lo actual. El premio Nobel no es una pinturita, es un índice de algo. ¿Por dónde van los premios de la ciencia? Marcan algo. Entonces, estos, Bohr, Planck, Einstein, son los premios Nobel de 1918, 1921 y 1922. Los que quieran leer un poquito sobre esto que estoy hablando y tengan mi libro del Seminario 21, El amor menos tonto, en la clase 12 del Seminario 21, Lacan habla mucho de todas estas cosas. En mi libro están en la página 228, unas páginas ahí. En la página 228, creo, 226, por ahí, van a encontrar referencias de todo esto, porque Lacan, en 1964, está teniendo todo esto delante, y en el Seminario 21, que estamos mucho más adelante, 1973, 74, si no me equivoco, todo esto está ahí trabajando, todo lo que les voy a decir ahora. Ya no Freud, Planck, Einstein, que también las cosas empiezan ahí, se aceleran ahí. Y entonces ahí aparece, en 1953, año de función y campo de la palabra, se habla de la molécula de la herencia, ADN. Letras. Y Lacan quiere salir de las palabras y va a emprender una búsqueda del lado de la letra que cuesta mucho comprender, a menos que uno sepa lo que está pasando. Entonces, en 1962, 2 años antes de esta clase, le dan el premio Nobel a los que han realmente establecido el código genético del ADN, o el ADN como código genético, mejor dicho. Lacan tiene todo eso delante, está conversando con Renéton. Está al tanto de todo, porque Lacan ya sabe lo que dije antes, que lo actual es lo único que importa. Lo actual. ¿Qué es lo actual? ¿Lo que sale en la televisión? No precisamente. Entonces,
Lacan dice, la espuma religiosa pasó al laboratorio. En lugar de la espuma religiosa, de las preguntas por la vida, las preguntas por el hombre, pasan al laboratorio. Entonces, 1965, Premio Nobel de Medicina para la biología molecular, para la nueva genética. Y hay dos autores que Lacan los comenta en sus seminarios. Uno es François Jacob, el autor de La lógica de lo viviente. Lacan adora eso, porque este hombre, aparte, llegó a estar en la Academia Francesa porque él quería unir la ciencia y la literatura. Personaje precioso, François Jacob. Y el libro Lógica de lo viviente, si la tienen en la biblioteca, vayan a verlo un poquito. Y el otro libro, el otro premio Nobel del 65, es Monod. Él escribe un libro que se llama El azar y la necesidad, y donde empiezan las preguntas sobre la vida. Hay un texto precioso de Miller que se llama Biología lacaniana, está publicado separado, está en la experiencia de lo real, en la práctica analítica, tienen ahí la biología lacaniana, son unas páginas, pero realmente cuesta leerlo, porque nosotros, todavía, acá nosotros, cuando hablamos de la vida, seguimos viendo la vida en el campo de la representación y de las creencias. Y qué es la vida, y para qué la vida, y para qué vivir, y todas estas cosas. Entonces acá, Lacan está asistiendo a una vuelta sensacional. Creo que este pequeño excursus quiere ubicar esta clase en las inquietudes actuales de Lacan, que tienen que ver con la ciencia, con la física, con la biología molecular, con la microbiología molecular, con la genética, que va a cambiar el mundo absolutamente. Y Lacan en eso nunca está dormido. Bien. Entonces voy a retomar la clase, tengo todavía un tiempo para eso, voy a retomar la clase donde Lacan habla del oscurantismo. Donde Lacan habla del oscurantismo. A ver si me estoy salteando algo demasiado. Bueno. Dice Lacan ahí, el psicoanalista es el testigo irreductible. Si no estaba Freud, que abrió esa dimensión ignorada de la lógica de los sueños, de la lógica del síntoma, de la lógica del chiste y del acto fallido y del lapsus. Si no hay esa ciencia freudiana, que no es la otra ciencia, es el borde con la ciencia que Freud va agarrando permanentemente. Y eso es un oscurantismo. Muchos creen que sí, muchos creen que sí. ¿Cómo salir de este oscurantismo donde se quedó la IPA? Oscurantismo es dar por supuesto algún párrafo de Freud sin interrogar nada. Por eso hay millones de fórmulas sobre la transferencia en el campo de la IPA. Yo nunca olvidaré la sorpresa cuando fui a la IPA en la calle Rodríguez Peña y empecé a hojear las revistas. Lo vi inmediatamente.
Cada psicoanalista tenía una teoría, le sacaba un pedacito a Freud. Era como en la antigüedad cuando le sacaban las uñas, los pelos a los santos para llevarse las reliquias. Lo había dicho Freud, ya está. Yo le sacaba un pedacito al maestro, al padre, y con eso armaba mi pequeña teoría. Es impresionante ver esas revistas, yo les invito a que vayan a verlas. Cada uno habla por sí mismo. Eso de tener una orientación está mal visto. Una orientación que venga de otra parte, entre nosotros está mal visto. Tenemos que ser autónomos. Entonces, eso es un disparate. Entonces, Freud, buscando los fundamentos permanentemente, pero no fundamentos, por eso no usamos esa palabra, porque el fundamento es metafísico, filosófico. Fundamento es una piedra que no se mueve. Nosotros no podemos buscar fundamentos como piedras que no se mueven. Ya ven lo que le pasó acá a Lacan. 4 conceptos fundamentales de Freud convertidos en un nudo gordiano. Un lío. Cuando tiene que entrar la topología, el plano se perturba, no se puede más mantener una definición lineal, no se puede más. Pero es por la naturaleza misma del campo. Por eso Lacan en esta clase, si hay algo difícil de leer, es que por lo menos nombra 5 veces la palabra conflicto. Es un campo en conflicto. Y da varias razones de esos conflictos. No voy a alcanzar a explicarlo, pero lo pueden leer de distintas maneras. Por ejemplo, una de las maneras de que esto entra en conflicto es que el analista nunca puede decir lo que hace en el consultorio. Sí, casos clínicos, ya escucharon, todos ustedes escucharon un montón de casos clínicos. Y les creemos. El pobre psicoanalista arma con la teoría un poco eso que le pasó con el paciente, le da una lectura, trata de explicar los efectos, ya está completamente afuera, dice Lacan acá, en discordia con lo que pasó en el consultorio. Hay discordia. ¿Quién puede creer que los casos clínicos que se presentan son la verdad de la práctica? Se puede intuir, hay casos que uno escucha, o los testimonios del pase, hay algunos, no todos, hay algunos que uno ve como una marca de experiencia tan importante, o en una presentación de casos también. Pero siempre eso, lo real que se presentó, escapó. De los efectos solo sabe el analizante. ¿Qué le pasó? ¿Qué le marcó en la vida un antes y un después? Solo lo sabe el analizante. Dice Lacan acá, el psicoanálisis es un campo en conflicto. Es extraordinario. Estamos asistiendo a donde Lacan está pariendo, por eso habla de la mayéutica. La mayéutica de Sócrates era parir el saber haciendo hablar al interlocutor. Le hacía parir un saber. Y Lacan, la pista de Sócrates, la siguió en el seminario de la transferencia. Es una pista que sigue en un momento determinado, después ya no. Entonces digo, este es un campo en conflicto. Sépanlo. Ustedes no están en un campo de certezas, de amabilidades, Siempre me acuerdo que cuando fui a la IPA a una reunión, a la APA, en Buenos Aires, servía las medialunas un mozo, una bandeja con las medialunas, era todo tan amable. Detrás de la amabilidad me miraban porque efectivamente lo primero que quieren saber las personas que adscriben a un sistema de prestigios es si yo era médica, no era médica. Si era psicóloga, no era psicóloga. ¿De dónde había salido? Nunca lo dije. Lo escribí en mi libro, querida María. Pero no lo dije en ese momento. Me callé la boca y era una curiosidad que bullía ahí.
Entonces, bien, para hacer un poco de tertulia, si quieren, ¿por qué Lacan habla acá tanto del oscurantismo? Precisamente, eso que estoy diciendo. Porque como de Freud, a Freud se lo dejó, como dice, lo único que le ofrecieron a Freud fue una sepultura decente. Lo único que supieron ofrecerle, una sepultura decente. Asegurarse que el prócer estaba ahí, bien enterrado en su obra. Una obra congelada. Por eso Lacan empieza por leer a Freud, y no se pierdan los primeros seminarios donde Lacan lee a Freud, porque además lo está leyendo él por primera vez. No se crean que él está dando clase. No, Lacan jamás da clase. Lacan está todo el tiempo tirando de su cosa, y hay un momento en que tiene que construirlo como discurso, y empieza a hablar del discurso analítico. Entonces, hemos llegado a este punto, muy desordenadamente me parece, pero Lacan entonces empieza a hablar de la cuestión de la causa. Y ustedes seguramente, como me ha pasado a mí en su tiempo, dice Lacan ahí al pasar, dentro de unos años, este oscurantismo va a ser inadmisible. No sé si lo dice así. Va a ser inadmisible. El psicoanálisis no puede permanecer, sí puede, acá, en América. Puede perfectamente nadar en el oscurantismo, no hay ningún problema. Venimos de una mezcla no solo muy reciente, 500 años de la conquista, 200 de la nación, y es tan mítico todo acá, y ustedes lo saben perfectamente, se nota estos días también, ¿no? Hay esa cosa de poco rigor en los términos, todo se mueve más o menos. Y cuando hay rigor en los términos hay pelea. Esto es así, así. Unos odian a los otros, y estamos en el campo siempre de la representación. Pero la política en todos lados está en el campo de la representación. No hay manera de que no sea así. Claro que la vida común está en el campo de la representación. Absolutamente. Bien, entonces, Lacan habla de que habla de la discordancia, dice ya acá en esta clase hay la función de lo imposible. O sea que el orden de certeza que se puede tener en un análisis es del orden de lo imposible, pone en juego la función de lo imposible. Lo acabo de explicar con la discordancia. Doy una vuelta más. Lacan dice acá que este inconsciente que se abre y se cierra se presenta de tal manera que, y esta es una cosa, un punto que difícil de comprender siempre para todos, donde Lacan dice que el inconsciente, dice, yo lo dije en otra época, es el discurso del otro, por ahora, es el discurso del otro. Y el inconsciente, que es el discurso del otro, irrumpe, quiere irrumpir, pero la transferencia se lo impide. ¿Cómo se va a entender esto? Esto se va a entender de una manera absolutamente simple. Cuando el inconsciente se manifiesta, el analista lo deja manifestarse. Porque esta es la clase maravillosa donde Lacan dice que el inconsciente interpreta. Y el analista no tiene que interpretar lo que interpreta el inconsciente. Punto que podremos hablar con las preguntas o cuando quieran. Pero entonces,
Lacan dice, el momento de la intervención es cuando se cierra el inconsciente. Ahí el analista, cuando el inconsciente dijo sus tonterías, sus creencias, Lacan en el seminario 20 hace el elogio de la tontería. Cuando el inconsciente, diciendo sus tonterías, dijo algo que el analista escuchó, cuando el analista habla, el inconsciente se cierra. Es así de simple. Pero después, el analista, en lugar de engolosinarse hablando, interpretando, una vez que intervino, de las muchas maneras que puede intervenir un analista, dice, es por boca del analista que la verdad que se quedó atrás de los postigos va a volver a aparecer. Es sencillo. Va a volver a aparecer la verdad. El inconsciente coquetea, no está siempre disponible. Abre los postigos, como dice Lacan, ¿por qué abre los postigos? Porque nunca abre del todo nada. Abre los postigos, se deja ver. El analista, si puede pescar eso que aparece en el corte del sujeto, ahí va a decir algo. Tiene que extraer de esta mentira del inconsciente el cachito de verdad, el lugar donde el goce se abrocha. Pero después cierra la boca el analista para que la verdad pueda aparecer. Yo estoy muy tentada de decir cosas que después vienen en el seminario. Estoy tentada de decirles que cuando Lacan habla de alienación, separación, está hablando de esto mismo. Hay momentos del análisis de cháchara, de vueltas, alienación. Y hay el momento donde algo irrumpe, algo se separa, y son momentos de angustia en el análisis. No siempre se está. Cuando la gente dice, vengo a asociar, no tiene que asociar nada. Hable sus tonterías y esas tonterías son las que nos van a llevar. Si hay analista, si hay un testigo irreductible de la división. Bien, entonces, finalmente tengo el reloj delante. Lacan dice que el discurso del otro, que es el del inconsciente, hay que realizarlo. Lo tenemos que realizar. Entonces, es cuando él trae, léanlo con atención, todo lo que dice de Thomas Szasz, que es un señor que es de la ciudad de Siracusa en Estados Unidos, norteamericano, como tantos norteamericanos. Su familia seguramente no eran norteamericanos, no me acuerdo ahora. Entonces, lo que Lacan, en resumen, está diciendo sobre la transferencia, tal como es entendida en función de domesticar al yo, ese yo que resulta que está encabritado por algún síntoma, ese yo que se desordena en el síntoma, que pierde el dominio, que pierde la seguridad de sus actos. Supónganse a alguien que frente a cierto personaje tartamudea. ¡Pah! O alguien que tiene una escena que mira la vida y la ve todo el tiempo próxima, la ve venir. El yo perturbado. Y estos señores, en su mayoría, hay muchas teorías de la transferencia, quieren ir a salvar al yo. ¿Y cómo no van a ir a salvar al yo si la única idea del dispositivo analítico que tienen es dual?
dos personas, no está la idea del sujeto freudiano, dos personas en presencia donde uno tiene que domesticar al yo. Lo que digo es insuficiente porque hay teorías más o menos refinadas. Lo cierto es que el yo como objeto del análisis se desparramó en Estados Unidos absolutamente hasta el día de hoy. Es decir, es la psicología del yo, el psicoanálisis del yo. La psicología siempre es del yo, porque la psicología no puede pasar de la conducta. El problema de estos analistas es que tienen la herramienta de la interpretación. Y vuelvo a decir, hay una historia del psicoanálisis densa, enorme, en muy pocos años. Así que esto no dice más que una pincelada. Lacan toma a este señor para decir algo de la transferencia. ¿Para decir qué? Para decir que el psicoanalista nunca se apoya en la transferencia, jamás. La transferencia es un fenómeno que acompaña esa experiencia de la división de alguna manera. Esa transferencia, porque Lacan dice que la transferencia, que cuando aparece la transferencia se cierra el inconsciente. Porque cuando en lugar de ser el otro del inconsciente extraño, raro que apareció, el otro inconsciente difícil de comprender que apareció, el discurso que vino por el costado, el paciente no se enteró de nada, es el analista el que escuchó algo, y entonces toma la posta. Es el analista el que sabe algo. Se cerró el inconsciente y la transferencia, el amor al sujeto supuesto saber, Lacan todavía no lo ha nombrado así, el amor al saber hace que el sujeto cuyo inconsciente habló se ponga a escuchar al analista que le va a dar la posta. No escucha nada. Los analizantes no, los pacientes por mucho tiempo no escuchan nada. Esa es una tarea que está encargada al analista. El analista es el que sabe, usted que me conoce, dicen a veces. Usted que me entiende. El tiempo que lleva que se den cuenta que, como dice Lacan en la proposición del 67, hasta que sepan un poquito de que gozan de la parte, como decía Freud, que les toca en el asunto del síntoma. Pero hay gente que viene totalmente lejos de eso. Entonces, tiene ese recurso. El analista es el que le va a abrir el camino. Y si el analista no está en su lugar, entonces Lacan, cuando habla de Sass, este señor Thomas Sass, del cual habla bien, porque es un señor que quiere hacer las cosas bien, que tiene una teoría propia además, entonces él se pone muy nervioso, Sass, porque dice, en la transferencia tenemos que contar con la parte sana del paciente, con la sensatez del paciente, con el yo del paciente. Y a veces no contamos con el yo del paciente y la cosa se pone muy peligrosa. Porque los pacientes arman espejismos con el analista. Creen que sabe todo, o que es de tal o cual manera, o que peligrosísimo. O supieron algo del analista y lo denostan, dicen, no, usted no sirve de analista. Bueno, entonces, dice Lacan, el peligro es de que el engañado sea el otro. Es decir, cuando se desplaza la dimensión del inconsciente, se la deja afuera por el amor de transferencia. Acá estamos también lo mismo que muchas cosas de Lacan, estamos en una idea del amor, la del seminario de la transferencia, no la puedo ampliar ahora, pero digo, es esta idea del amor
que circula en el campo de la relación especular. Ese amor, si el analista lo fogonea, lo anima, si el analista se pone en el lugar del deseante amoroso, evidentemente la verdad se va a quedar atrás de los postigos para siempre. Y muchas veces sucede eso, que la relación de muchos que se llaman a sí mismos analistas, la que establecen es dual. Es dual, porque no hay nada que irrumpe, nada que rompe la evidencia de lo que se habla, nada que pone en juego la angustia, nada que verdaderamente pare una palabra diferente, de otro orden, hasta ese instante insabida. Bien. Dice Lacan acá, y es el final de la clase, yo no voy a terminar acá, son las 2. Dice Lacan, el peligro es que el engañado sea el otro, el inconsciente. Si el amor persuade al analista de que puede completarlo, si el analista se cree algo, cree que puede completar el amor que le ofrecen, vos me amás, sí, acá estoy yo a tu disposición. Entonces, dice, eso es una causa del cierre del inconsciente. Dice, pero la verdadera, así termina, la verdadera causa del cierre del inconsciente es el objeto A. ¿Qué quiere decir? Lo que siempre hablamos. Lo que cierra el inconsciente es que se cambia la pantalla. Y que donde se establece la relación por la representación, la pantalla mira a la realidad común en la que creemos estar. El analista se pasa del lado de la realidad común y se cierra la pantalla donde el objeto A es el que la cierra para seguir gozando. Por eso los pacientes no es que no cuentan ciertas cosas porque no las quieren, a veces sí, pero no es lo más común. ¿De qué hablan? El pensamiento evita siempre la misma cosa. ¿Qué es la misma cosa que evita el pensamiento? Y una sola, enterarse de qué goza, porque el día que se entera de qué goza, ese goce va a ser cuestionado, si se trata de un analizante, si se trata de alguien que verdaderamente quiere extraerse de la vida de porquería que tiene, de los miedos, las angustias, si verdaderamente quiere, si verdaderamente desea, si verdaderamente está causado por el deseo de salir, eso va a ir haciendo que con la experiencia analítica en el tiempo necesario, los goces, se cedan unos goces para alcanzar otros. Lo que pasa es que mientras no se sueltan ciertos goces que negativizan la vida, no se alcanzan otros, no hay manera. Entonces dice Lacan, acá sí termina la clase, el verdadero punto de cierre del inconsciente es el goce que se defiende. Bueno, tienen ustedes la palabra si quieren hablar. Yo, por hoy, eso era lo que quería decirles. Bueno, Carmen, le habilito el micrófono a Ana Preiti. Ana. Hola, buenas tardes, Carmen. Hola, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, este es un capítulo del seminario que a mí me genera mucho conflicto, muchas preguntas. De hecho, lo he leído no solo con su nota, sino con un texto que se llama Cómo orientarse en la clínica,
que es No un escuché bien, texto no que te, publicó tratá la de Universidad levantar un poquito Popular la voz, Jacques por Lacan favor. bajo la dirección de Jacques-Alain Miller y Louis Briol. Hay un capítulo que se llama Transferencia y Acto, que hace justamente referencia a la presencia del analista. Porque, bueno, en estos tiempos la presencia del analista es un tema muy importante para pensar, ¿no? Y usted en otra clase anterior dijo algo así, dijo, el psicoanalista es un testigo, su presencia, es, si no recuerdo mal, Carmen, la presencia del analista es un testigo irreductible de la pérdida. ¿Sí? Entonces me pregunto, en este tiempo de elección forzada, como usted dice, ¿cómo somos testigos irreductibles de esa pérdida? ¿Cómo alojamos la transferencia y cómo esta aparición del objeto A, que es la pulsión, y que cierra, digamos, lo inconsciente, uno podría decir un encuentro con la psique, ¿no? Ese corte en la diacronía, digamos, de la cadena, cómo por estos medios virtuales en los que hoy forzadamente podemos seguir trabajando, cómo somos testigos irreductibles de esa pérdida. A mí me gustaría que hicieras una sola pregunta, con todo lo que te escuché, que armaras una verdadera pregunta, no que te preguntes, que le mandes al seminario una pregunta verdaderamente que la podamos responder. Porque todas las preguntas que te haces son las preguntas que nos estamos haciendo todos, sin duda. A menos que ese sea tu comentario, ¿no? Porque no Sí, sí, probablemente no la pueda todavía preguntar y sea, digamos, como la tenga que convertir en pregunta, Carmen. Queda tu reflexión. No, queda como una reflexión muy importante tuya. Muy bien, muchas gracias. No, a usted. Carmen, voy a leer un comentario de Elisa Bellman que tiene problemas de conexión. Dice, Carmen, ese párrafo del seminario 10 que señalaste me permite reparar en algo que nunca reparé, y es que actual no solo significa tiempo presente, sino que seguramente por su propia etimología, que dice del acto, permite pensar en lo que del acto no hay en el campo de la reflexión o la representación, o escasea. Lacan dice... Magnífico. Muchas gracias, Elisa. Precioso lo que decís. Verdaderamente. Llevaste actual a acto. Espera un segundo que termino el comentario. Perdón, pensé que habías terminado. Lacan dice, en verdad en él no ocurre gran cosa. Me parece una articulación preciosa la que se abre entre ese no hay sino lo actual con la presencia del analista. La presencia, tal como la lees en este seminario 11, es lo más preciado que tiene el analista para ofrecer. Ahí sí termina. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho, por eso interrumpí, perdón, pero me gustó mucho cómo llevaste de actual a acto. Lo actual en acto. Lo actual no es el rumor universal. Está muy bien lo que dijiste, te lo agradezco. Gracias, Elisa. Bueno, ahora le habilito el micrófono a Emilio Bacheto. Hola, Emilio. ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Sí, te escucho, Emilio. Hola, Carmen. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tus comentarios, Carmen, tu reflexión también sobre el seminario. Quería mencionar algo acerca de la presencia del analista cuando, bueno, vos lo tomaste, acerca de que es una manifestación del inconsciente. Pero también Lacan, en la página 131, habla del rechazo del inconsciente. ¿Sí? Cómo de alguna manera
también hay que integrarlo dentro del concepto de inconsciente. Es decir, que es un gran problema hoy en día, porque cada vez vemos, escuchamos, más precisamente, la revocatoria del sujeto del inconsciente, o formas del rechazo del inconsciente, ¿sí? No estamos en la época de Freud ni de la de Lacan. Por más que estemos en una ciudad tomada por la excepción cultural, que significa la lengua psicoanalítica, como bien vos decís, no es seguro que alguien que venga y diga, bueno, me analicé con un freudiano, un lacaniano, o que hable del deseo, del goce, realmente esté subjetivando, o al menos admitiendo, si vale el término, la dimensión del inconsciente, sino más bien quizás lo esté rechazando. Entonces, ¿qué se hace con eso? Me parece que hay una observación interesante ahí de Lacan. También hay que integrarlo al concepto de inconsciente, las formas de rechazo. ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, la presencia del analista, bueno, yo no lo tengo muy claro realmente en la atención remota. ¿Qué pasa con la presencia del analista? Me parece que vamos a tener que establecer una casuística suficiente para entender qué pasa con eso. Y por supuesto, como bien decía Ana recién, y decías vos, en acto. Muy bien, dicho esto, me resonaba un poco un término de Lacan, que lo traía a propósito Gustavo de Sala en una conferencia, y que lo fui a buscar en el seminario 1, donde Lacan dice, súbitamente me doy cuenta de su presencia. Me gustó muchísimo esa frase de Lacan, del seminario 1, está en la página 70, ahí la encontré, porque me parece que habría que leerla también a la luz de esta clase, de presencia del analista. Súbitamente me doy cuenta de su presencia, ¿no? Lo súbito, que un poco se articula con la idea de manifestación, ¿no? Que es un término también poderoso, ¿no? Manifestación. Yo creo que podrías decirnos algo también vos, Carmen, sobre ese término, manifestación. La manifestación del inconsciente. Bueno, nada más. Me parece muy, muy interesante, me gusta mucho cuando cada uno de ustedes se conecta o se articula lo que yo digo de esa manera, como lo hacen. Lo agradezco. Quiero decir algo, no sé si te lo voy a poder decir porque es mi campo de estudio actual. Es mi campo de interrogación. Porque a mí me parece que el rechazo del inconsciente, claro que sí, que introduce nuevas cosas en el campo de la práctica analítica. ¿Cómo trabajas con alguien que no se va a enganchar al discurso del otro, por decirlo como lo decía Lacan mucho antes, ¿no? ¿Qué hacemos con esta cuando sucede? Porque vuelvo a decir que no es, el campo de la clínica es absolutamente variado en su relación a la cultura, a las formas de la cultura, absolutamente variado, porque llega la gente que todavía está manando colegio religioso, llega la gente que está padeciendo al jefe los problemas del narcisismo, etcétera, del narcisismo en el sentido de los fracasos del yo, quiero decir. Pero resulta que también hay sujetos que no hablan. Uno diría en términos clásicos, no asocian. Y entonces, ahí me parece a mí que está el último Lacan, que ahí apunta Lacan con la cuestión de la letra. Y ahí apunta Lacan, vuelvo a decir, no. Estoy apuntando a algo que estoy pensando. Me parece que ahí va Lacan, el recorrido de la letra, quiere decir no contar demasiado con las palabras.
alguien viene a verlos con un padecimiento determinado y sin embargo, seguramente si el analista aguarda, sin esperar, aguarda, pero no aguarda como un mármol, aguarda porque va buscando en lo poco que tiene entre manos, va buscando dónde toca a ese sujeto. Y a mí me parece que el solo hecho de contar con la transferencia, que entonces el analista no se apoya en la transferencia, pero se sirve de ella, y eso les habrá pasado a todos. Llega un científico, llega un artista, también vienen los casos de psicosis, la psicosis ordinaria. ¿Cómo encontrar en lo que traen, puesto que vienen y me hablan? Esa es la condición. Puesto que vienen y me hablan, ¿cómo voy a trabajar con lo poco que tengo, con lo poco que hay? Y es curioso cómo ese trabajo, que a veces parece que no hicimos nada, comentamos una teoría que trajo el paciente, hablamos de un libro, pero el analista nunca deja de saber, mientras está sentadito ahí, donde quiera que esté sentadito, nunca deja de estar aguardando la oportunidad de que algo pase al decir, que algo de los dichos, algo pase al decir. Yo tengo un caso de alguien precisamente en estas condiciones, que tiene todas las teorías habidas y por haber. Y resulta que un buen día interrumpe, vuelve, y un buen día me hace por mail, porque no viene, un comentario de una lectura. Ha venido un tiempo presencialmente, o sea, ha venido al consultorio un tiempo, ¿no? Y cómo es gracioso, porque yo cuando le contesto al mail, donde me dice, me cuenta cosas, nada, son 3 renglones de él, no es que se pone a perorar, tampoco son 2 o 3 cosas que dice. Y yo le pongo excelente lectura, un saludo, a lo que contesta, usted sabe mejor que yo que tenerlo claro no me cura. Ya sabe algo. ¿Y qué? ¿Un trabajo ímprobo? No, estar ahí mientras la transferencia hace que alguien venga a traernos una palabra. Y entonces nos convertimos en, ¿cómo se dice?, tejedores. Vamos haciendo una pequeña trama, y esa pequeña trama que parece nada. Por eso Lacan dice, no espero nada, aguardo, porque el que espera está ahí queriendo producir, creyendo, el que espera desespera, dice el viejo refrán. Aguardo. Pero es un aguardar activo, evidentemente. Yo creo, Emilio, que el secreto de cualquier análisis en cualquier tiempo tiene que ser uno solo. Que alguien espera una palabra del analista y que la palabra que recibe no es la que espera, sino la que lo toca.
Y eso habrá que producirlo en las condiciones más variadas, más extrañas, más aparentemente opuestas a un análisis en los términos que habitualmente se despliega un análisis. Es algo extraordinario. Esto que les acabo de contar es una cosa increíble. Usted sabe mejor que yo que eso, que entender no cura. Bueno, de lo cual veremos, se derivarán otras cosas, pero la comunicación se mantiene firme, cada tanto. Y entonces ahí nos tienen que encontrar disponibles, no esperando nada, no presionando nada. Otra pregunta tuya, Emilio, te agradezco la pregunta. Otra pregunta tuya, sobre la manifestación. La Epifanía quiere decir manifestación. Vinieron los 3 Reyes Magos porque se manifestó a ellos que había sucedido algo extraordinario. Había nacido un niño en algún lugar, un niño extraordinario, y la estrella los condujo. La manifestación siempre es a uno solo, siempre. Se manifiesta algo a uno en ese campo de la representación, algo se me presenta que no es lo que me está trayendo el campo de la representación. Algo de mí se manifiesta. Hay cosas pequeñas, por ejemplo les digo que está en la calle la cosa, ¿no? Alguien en un momento cualquiera hace un gesto hacia alguien que jamás soñó que lo iba a hacer. Yo me acuerdo de algo que no se lo tendría que contar, pero se lo voy a contar. En un día de muchísimo frío de invierno, el invierno pasado, hizo mucho frío, que andaba por la calle, ¿no? Y de repente vi una mujer muerta de frío. Se veía obviamente que era una psicosis, se veía, era obvio, una mujer vestida de negro, pero temblando de frío contra un cartel de publicidad en la avenida Santa Fe. Y no, me acerqué a ella, le dije, usted tiene mucho frío. Y entonces se retrajo porque tuvo miedo, como este gesto defensivo. Bueno, la convencí de que necesitaba un pullover. Fuimos a un negocio que había a 2 pasos y ella salió con su pullover puesto. Nada, son gestos y actos donde se manifiesta algo. ¿Quién lo va a escribir? ¿Cómo se explica? No. Voy a terminar esto de la manifestación, me acabo de acordar, con algo que dijo Lorán, creo que ya lo dije porque lo conté muchas veces. Estaba Lorán acá en una jornada de la escuela, hace años, quizá Emilio vos te acordás, y entonces se presentaban casos clínicos. Perdón, Carmen, mencioné lo de manifestación porque es un término que está también en francés. Lo encontré en el seminario en francés también, es tal cual el término. Totalmente, totalmente, lo mismo. Sí, es lo que es la epifanía. Algo se pone afuera que no se veía antes. Es el momento en que algo aparece en el campo fenoménico. Pero que aparezca en el campo fenoménico no quiere decir que pertenezca al campo fenoménico. Ahí te lo expliqué. Exacto. Eso es. Ahora, te quería decir que cuando esto viene a cuento de la práctica, cuando Lorán decía, a tu primera pregunta, cuando Lorán decía que de alguna manera, cuando cuenta, dice Lisa, que ya está comentado, es cierto, lo dije antes, perdón, pero digo, él decía, ustedes cuentan el caso clínico así, dice, lo que no parece un prodigio, parece magia, lo que obtuvieron. Lo que no cuentan fue todo el tiempo que les llevó obtener eso. Los controles tampoco cuentan, lo que pudieron recibir de la conversación con alguien que los pudo orientar, porque el control no es otra cosa. Bueno, perdón, yo terminé. Gracias, Emilio. A vos, Carmen. Bueno, Carmen, no hay nadie más anotado. No sé si alguien quiere sumarse o ya damos por finalizado el encuentro. No,
podemos dar por finalizado, fue estoy contenta de haber podido transmitir algo de lo demasiado que tenía para transmitir, y corroborado por las buenas intervenciones de ustedes, porque ya saben que no son solo preguntas, son intervenciones, son comentarios, son reflexiones, son leer un renglón que yo no he leído, es buenísimo eso. Y hoy ha habido mucho, hemos estado ricos hoy. Bueno, muchas gracias Carmen. a todos y a todos los que estuvieron en el seminario.